Recibimos el comentario de Domingo Páez en el cierre. Yo tenía otro comentario, pero los comentarios de mis compañeros respecto a la solicitud de extensión del estado de emergencia hecha por el Poder Ejecutivo me llevaron a recordar lo que advertí cuando se aprobó la última extensión, la última renovación. Yo dije que a la oposición le saldría muy caro esa aprobación. Y está ahí en el archivo de Rumbo de la Tarde. Y le dije que le saldría muy caro, no solamente porque caí en una trampa del gobierno y que a pesar de que estaba consciente de que estaba aprobando una extensión que solamente facilitaba la ampliación del espacio del gobierno para la práctica clientelar en favor de su candidato, sino que para mí todo esto implicaba una trampa que tendría etapa de renovación. Y llegamos a la etapa de renovación de la trampa. ¿Por qué? Porque esto es una derivación de un error que cometió la oposición. ¿Cuál fue el error? El error fue que se me montó en la campaña de reclamo de la prueba masiva bajo el presupuesto de que el gobierno no iba a poder dar respuesta a eso, y lo sabía la oposición y lo sabía cualquier persona informada de este país, porque no estaban disponibles las pruebas en cantidades suficientes en el mundo después que estalló el desastre de Italia y de España. Todavía no habíamos llegado al desastre de Estados Unidos, ni el de Reino Unido, y mucho menos al de Brasil. Pero se agotaron las pruebas y los ventiladores en el mundo con el desastre de España e Italia. Y lo sabía la oposición y por eso reclamaba la prueba masiva. Pero ¿qué ocurre? Que la oposición había concitado el apoyo de la clase media. Y la clase media entró en un pánico porque los líderes de la clase media eran los dirigentes políticos de la oposición. Y entraron en un pánico terrible porque la oposición logró que el gobierno demostrara la incapacidad para realizar la prueba masiva que supuestamente iban a salvar de la muerte a todos los dominicanos. Eso lo interiorizó la clase media. Y la clase media era liderada por la oposición porque era la que impugnaba la conducta del gobierno y la conducta de corrupción del gobierno. Entonces esa clase media que consume con fruición el discurso de la oposición se escondió, entró en pánico. Y entonces ya todo lo que hiciera la oposición, contrario a esa subjetividad de la clase media, le perjudicaba. Y la oportunidad que tenía para romper con esa trampa era la pasada solicitud, para que le diera tiempo de recomponerse antes de que llegara las elecciones y recibir el daño temprano para curarse de él. Pero la oposición ha estado en una trampa que ella misma se la crea, porque no tomaron en cuenta la subjetividad que se creaba con el pánico que ellos lo ayudaron a que se construyera aquí. Hoy la clase media sigue en pánico. Los de abajo están en la calle con poco miedo, con una mascarilla,
pero la clase media está trincherada en su apartamento y esa clase media estaba comprometida con el cambio. Lo que haga la oposición lo pone a chocar con esa clase media y esa es la trampa. Esa es la trampa en que se metió solita la oposición. Tengo calidad para decir eso porque yo me opuse a la línea de comunicación que adoptaron frente a la pandemia. Y se lo señalaba aquí permanentemente. Y ahora se lo reitero. Es una trampa en la que se metió y que reitero, ahora, apóyela o no la apoye, pierde, porque perdieron el tiempo de salir de la trampa en que se metieron en el pasado. Por eso dije aquella vez que le iba a salir caro es la aprobación de esa extensión. Veremos, Argenio.